El gravel ha dejado de ser una moda para ser la disciplina que más crece del ciclismo. Hay más carreras, más material y más corredores que se suman a esta modalidad. Corredores de todo tipo de perfiles, pero probablemente ninguno en el mundo con el palmarés y relevancia de Alejandro Valverde. Hemos estado con él antes de la Hutchinson Rancho, su segunda carrera de las UCI Gravel World Series, tras imponerse en la Indomable. Y os adelantamos un spoiler, también la ha ganado. El propio Valverde nos cuenta por qué se ha enganchado al gravel. Bueno, al final yo creo que sobre todo contento de hacer esta modalidad. Es una modalidad que yo creo que está creciendo muchísimo. Ya tiene muchos años, pero de 2 años hacia acá ha crecido mucho. Y bueno, yo creo que sobre todo lo que quería hacer, más que ese tipo de competición pura y dura, es divertirme. Sí que es cierto que he hecho una en Almería, la de Indomable, gané, pero sobre todo lo que quiero es divertirme. Mañana estamos aquí en la Rancho y quiero disfrutar, quiero ir en grupo, quiero, pues dentro de que va a ser rápido, pero intentar disfrutarla más que el otro día en Almería, que fue al final todo el día solo. Pues sí, disfrutas, pero no tanto. Vaya batalla, ¿no? Cuerpo a cuerpo, un poco con el corredor. Exactamente, es que también yo no soy tan técnico como otros corredores, entonces allí eran 40 kilómetros de bajada, o tenía mucho tiempo de diferencia o me iban a pasar por encima. Entonces, pues bueno, ya pude clasificarme para el Mundial. Como dice el director de la carrera, el organizador, que no se tiene que perder esa esencia del gravel, de disfrutar, de pasarlo bien, de estar un buen tiempo con los amigos, con amigos de antes cuando corría en carretera y disfrutar. Al final del vídeo también nos explica sus expectativas para el Mundial y cómo está aprendiendo sobre el material de gravel. Las dos victorias que lleva las ha conseguido con esta Canyon Grid. Canyon tiene dos modelos de gravel diferentes, la Canyon Grail, teóricamente con un perfil más competitivo, y la Canyon Grid con un perfil más aventurero. ¿Por qué muchos ciclistas de Canyon compiten entonces con la Grid? Pues porque la Canyon Grail tiene un diseño con su manillar propio de doble altura, que es bastante radical en su concepto y que genera opiniones encontradas. O te encanta o lo odias. Así que hay ciclistas de Canyon que prefieren la configuración más clásica de la Grid. Y justo hace unos días, Canyon multiplicó los modelos de la gama Grid, ampliando los montajes y opciones de precio. Y atención, porque os avisamos que ya hay corredores y corredoras de Canyon compitiendo y ganando con una nueva Canyon de gravel. ¿Será la nueva Canyon Grail o un nuevo modelo? Tenéis un vistazo a la que hemos podido ver de ella en el link de la descripción del vídeo. Ya centrados en la Canyon Grid de Alejandro Valverde, ha escogido una talla S y en ella han ido tapando convenientemente y de forma muy limpia todos los puntos de fijación que no usa, desde los soportes de la horquilla al soporte para desviador delantero. El cuadro de la Canyon Grid en su versión de carbono más ligera pesa solo 950 gramos, nada mal para un cuadro pensado para un uso off-road. Y también tiene modelos de aluminio, por si estás buscando una bicicleta con la que iniciarte en el gravel sin hacer un gran desembolso. Su cuadro está listo para admitir ruedas de hasta 50 milímetros de ancho, algo que no está al alcance de todas las gravel. Como ya habéis visto, el cuadro está listo para transmisiones de una o dos platos y las vainas tienen un marcado perfil asimétrico, con la vaina de la transmisión siguiendo una trayectoria descendente muy clara. A nivel estético, ese rasgo, junto con la zona de cierre del sillín integrado en el cuadro, forman las líneas más identificativas de esta bicicleta. No hace falta decir que caben los portaaviones sin problema, y aunque no lo usa, también tiene soporte en la parte superior del tubo superior. El cableado es interno convencional, nada de entrada de cables por la dirección. Eso es algo que no gustará a algunos y alegrará a otros. El tema del cableado interno por la dirección solo aporta un beneficio estético, y hay una importante parte de los usuarios que le ve más problemas que ventajas, aunque está claro que la tendencia es a la integración de cables total. La horquilla, que es completamente recta, también tiene un generoso paso de rueda, como en el cuadro. En el lado donde se enrosca el eje han añadido una tapa de goma que queda muy bien y que también tiene en la parte trasera. Son detallitos que siempre suman. Y más detalles del cuadro, pues tiene el pedal y el press fit y soporte para la pinza trasera flat mount. En cuanto a la geometría, pues a pesar de ser el modelo aventurero de la gama gravel de Canyon, sus cifras siguen siendo bastante racing. En la talla S que utilizaba el verde tiene un ángulo de dirección de 71 grados y 73,5 de ángulo de sillín. Quizá las vainas son un pelín largas o en 435 milímetros, pero no hay otra forma de conseguir espacio para neumáticos de hasta 50 milímetros de ancho.
El Ridge no es largo, así que, como veremos, ha recurrido a una potencia larga para mantener una posición racing. Si estás pensando en ella, un dato increíble es que la tienen en 7 tallas diferentes, desde la 2XS a la 2XL, algo prácticamente único en una gravel. Pasamos a los componentes más personales y empezando por el conjunto de potencia y manillar de carbono integrados, como no, de la propia Canyon, que cada vez tiene una gama de manillares integrados más amplia. Usa el modelo Aerocockpit CF-CP10 de carretera. Ya os hemos comentado alguna vez que Canyon no parece dispuesta a romperse la cabeza mucho poniendo nombres a sus manillares. El que escoge tiene una potencia de 120 milímetros de largo, un rasgo muy old school o racing, según prefieras llamarlo, a día de hoy. Y es bastante estrecho, con solo 39 centímetros de ancho, algo aún más poco habitual en gravel. Obviamente, siendo un manillar de carretera, no tiene las puntas abiertas, así que la estética y la posición de los brazos es 100% de carretera. Entre el cuadro y el manillar hay un único separador. Tiene soporte de GPS integrado, donde lleva su Garmin personalizado, el mismo con el que va subiendo esas actividades Strava, donde hay pocas que no estén repletas de comms. La cinta de manillar también parece convencional y está grabada con el logo de Canyon. Pasando a la transmisión, opta por un monoplato con plato de 48 dientes, el más grande que cabe en el cuadro. De hecho, pasa justo. Es un plato con potenciómetro de Quark integrado y bielas SRAM Red de 172,5 milímetros. El cassette es un SRAM XPLR de 1044. Desde luego, una transmisión solo apta para corredores de gravel con mucha confianza en sus fuerzas. El cambio es un SRAM Red XPLR específico de gravel. Y uno de los componentes más llamativos, los pedales Look y Strack Enrage, que en principio son para modalidades Gravity como el Trail o el Enduro. ¿Por qué lo escoge para gravel? Pues es simple. Así puede tener la rapidez del sistema de enganche de la cala de mountain bike y un calzado de mountain bike que le puede permitir andar en caso de necesitarlo y, a la vez, la plataforma extra del pedal añade unos puntos de apoyo sobre los que apoyar la zapatilla, dando la sensación de una mayor superficie de contacto al aplicar fuerza sobre los pedales. Un poco imitando la sensación de un pedal de carretera, salvando las distancias. Y si nos vamos a las ruedas, encontramos las ZIP 303 Firecast de 25 mm de ancho interno y un perfil de 40 mm. Usa discos de freno de 160 mm de la propia SRAM, con el modelo CLXR de solo 1,5 mm de grosor. Donde aún está en plena experimentación es con los neumáticos, como él mismo nos explica. Eso es lo que más me está costando un poquito, lo que es el tema de adaptarme a la bicicleta perfectamente, pero el tema de los neumáticos no es como la carretera. Aquí se juega mucho con la presión, con el tipo de neumático, el tipo de taco, la anchura, adelante de taco, atrás más liso, entonces todo eso es lo que poco a poco tengo que ir cogiendo, tengo que ir aprendiendo, porque soy consciente de que me falta mucho recorrido en ese aspecto, pero bueno, al final tenemos amigos en común, como por ejemplo Sergio Mantecón, que estuve el otro día entrenando con él, y que mejor experto que él para ir diciéndome, ir aprendiendo de él y ir creciendo poco a poco también en esto. Y acabamos el repaso a su bicicleta con la tija de sillín Canyon, que tiene un marcado retroceso y que curiosamente lleva adelantada al máximo, con el sillín también adelantado prácticamente al máximo. Probablemente una tija recta encajaría mejor en esa configuración. El sillín es un Fizik Antares con raíles de carbono. Y llega el momento de saber sus planes sobre el Mundial de Gravel. ¿Has hablado del Mundial? ¿Te lo planteas como un objetivo realmente o como te llega? Bueno, seguro no. Es cierto que si todo va bien, me encuentro bien cuando se acerque ese momento y puedo hacerlo, pues iré a hacerlo. Pero bueno, no es un objetivo de decir, no, yo tengo un objetivo claro que es el Mundial. Yo creo que han sido 20 años que he tenido muchos objetivos y entonces ahora no me lo tomo como un objetivo. Si me encuentro bien cuando se acerque ese momento y puedo hacerlo, pues lo haré. Ya veis, esta es la Canyon Grill de Alejandro Valverde, con detalles que recuerdan a su configuración tradicional de la bicicleta de carretera. En cualquier caso, ha demostrado que le vale de sobra para ganar carreras de las UCI Gravel World Series. Esperamos que se enganche más a la modalidad y verle probar sus fuerzas en el próximo Mundial de Gravel.